Permítame decirlo sin rodeos, porque lo que está ocurriendo aquí redefine poder en esta región. México ya no es un proveedor obediente de energía. México se ha convertido en el punto de equilibrio del sistema energético regional. Y cuando un país alcanza ese punto, cuando otros estados, mercados y gobiernos empiezan a ajustar su comportamiento en función de sus decisiones, ya no estamos hablando de comercio. Estamos hablando de arbitraje de poder. He estudiado estructuras energéticas durante décadas, y lo que veo hoy es algo extraordinariamente claro. Sin discursos grandilocuentes, sin amenazas abiertas y sin romper tratados, México ha construido una posición desde la cual puede estabilizar o desestabilizar a toda la región. La pregunta ya no es si México tiene energía. La verdadera pregunta es, ¿quién depende de que México decida cómo y cuándo usarla? Y ahí es donde todo cambia. Y cuando uno se detiene a observar con frialdad lo que está ocurriendo, entiende que este cambio no empezó con un anuncio, ni con una cumbre internacional, ni con un discurso político. Empezó cuando México dejó de comportarse como una pieza pasiva dentro de un sistema energético diseñado por otros y comenzó a actuar como un punto de decisión. Durante décadas, México fue presentado como eso, un proveedor, un país que extraía, vendía, cumplía contratos y aceptaba precios, condiciones y ritmos impuestos desde fuera. Ese modelo tenía una lógica clara. Mientras México se limitara a abastecer, otros conservarían el control real del sistema. Pero lo que estamos viendo ahora es el colapso silencioso de esa lógica. Porque hay una diferencia fundamental, y los economistas lo sabemos bien, entre participar en un mercado y estructurar el mercado. México cruzó esa línea cuando empezó a tomar decisiones que ya no respondían únicamente a la demanda inmediata, sino al equilibrio general del sistema regional. No se trató de cortar suministros de manera abrupta, ni de romper acuerdos internacionales. Fue algo mucho más sofisticado. México ajustó tiempos, priorizó destinos, reordenó flujos, sobre todo, recuperó control interno sobre su propia infraestructura energética. Refinerías, logística, almacenamiento, distribución. Elementos que durante años se consideraron secundarios, pero que en realidad determinan quién manda cuando el sistema se tensa. Y aquí es donde muchos analistas se equivocan. Creen que el poder energético se mide únicamente en barriles extraídos o en metros cúbicos exportados. No, el verdadero poder está en la capacidad de absorber shocks, de redirigir flujos cuando otros no pueden, de sostener estabilidad mientras el entorno se vuelve volátil. Eso es arbitraje. Eso es centralidad. México comenzó a ocupar ese lugar cuando entendió que la región no tenía redundancias suficientes, que Centroamérica, el Caribe y partes del sur de Estados Unidos operaban con márgenes energéticos peligrosamente estrechos. Bastaba una interrupción menor, un retraso logístico, un ajuste de precios, una priorización interna, para que los efectos se sintieran inmediatamente en inflación, subsidios, protestas sociales y déficit fiscales. Y México lo vio antes que los demás. No lo anunció, no lo dramatizó, simplemente reorganizó su política energética con una lógica de largo plazo. Primero asegurar su propio abastecimiento. Después fortalecer su capacidad de procesamiento. Y solo entonces, desde esa posición de estabilidad interna, redefinir su papel externo. Ese es el momento exacto en que dejó de ser un proveedor más y se convirtió en un referente sistémico. Porque cuando otros países comienzan a planear presupuestos, políticas sociales y estrategias económicas asumiendo que México mantendrá, o no, cierto nivel de suministro, ese país ya no está en la periferia del sistema. Está en el centro. He visto este patrón antes en otras regiones del mundo. Países que no necesitaban dominar militarmente a sus vecinos ni imponer sanciones explícitas. Les bastaba con ser el punto por el que inevitablemente pasaban las decisiones clave. México hoy ocupa ese lugar en el tablero energético regional. Y lo más relevante es que este poder no depende de un gobierno específico ni de una coyuntura política pasajera. Está anclado en infraestructura, en geografía, en interconexiones físicas que no pueden desmontarse de la noche a la mañana. Eso lo vuelve estructural. Eso lo vuelve duradero. Por eso, cuando escucho a algunos comentaristas hablar de tensiones temporales o de ajustes circunstanciales, sé que no están mirando el mapa completo. No están entendiendo que el sistema ya se reconfiguró, que la dependencia ya existe, aunque no se declare oficialmente. Y una vez que esa dependencia se instala, el siguiente paso es inevitable. Los países que dependen empiezan a alinear su comportamiento, ajustan su diplomacia, moderan sus críticas, recalibran sus alianzas. No porque alguien los obligue,
sino porque el costo de confrontar al nodo energético central se vuelve demasiado alto. Y aquí es donde el fenómeno se vuelve aún más interesante, porque México no es el único actor consciente de esta nueva realidad. Otros gobiernos en la región ya están reaccionando. Algunos con cautela, otros con preocupación, y otros, simplemente, tratando de adaptarse a una dependencia que llegó sin hacer ruido. Y para entender hasta qué punto esa dependencia ya es real, hay que mirar más allá de México mismo y observar lo que está ocurriendo del otro lado de sus fronteras, en economías que hoy funcionan bajo un supuesto que no pueden darse el lujo de cuestionar. Y cuando uno dirige la mirada hacia el sur, el cuadro se vuelve todavía más revelador. Porque es ahí donde el nuevo rol de México deja de ser una abstracción teórica y se convierte en una realidad cotidiana, tangible, medible. Centroamérica y el Caribe no viven una dependencia energética declarada, viven una dependencia operativa. Y esa es siempre la más profunda. Hablamos de economías pequeñas, con márgenes fiscales estrechos, sistemas eléctricos frágiles y una capacidad limitada para absorber variaciones de precio o interrupciones de suministro. Países donde un aumento relativamente modesto en el costo de la energía no es un ajuste técnico, sino un problema político, donde la electricidad define la estabilidad de los alimentos, el transporte, el turismo y, en última instancia, la paz social. Durante años, estas economías sobrevivieron gracias a un equilibrio precario. Importaciones constantes, subsidios controlados y una confianza implícita en que el flujo energético seguiría llegando sin sobresaltos. Pero ese equilibrio nunca fue tan sólido como parecía. Dependía de que alguien más, fuera México, mantuviera el sistema funcionando. Hoy, lo que vemos es que buena parte de la región organiza su calendario económico alrededor de decisiones que ya no controla. Presupuestos públicos, tarifas eléctricas, contratos de generación y hasta programas sociales se calculan asumiendo un escenario energético donde México actúa como ancla de estabilidad. Y cuando esa ancla se mueve, aunque sea ligeramente, el efecto se propaga de inmediato. Aquí no hay declaraciones oficiales reconociendo esa dependencia. No las habrá. Ningún gobierno quiere admitir que su estabilidad interna descansa en decisiones tomadas fuera de sus fronteras. Pero los números no mienten. Las importaciones, los contratos de suministro, las interconexiones físicas y los flujos logísticos apuntan todos en la misma dirección. México se convirtió en el amortiguador del sistema. Cuando hay tensiones globales, cuando los precios internacionales se disparan, cuando otros proveedores fallan o priorizan sus propios mercados, es México quien absorbe el impacto y redistribuye estabilidad. Eso no es altruismo, es posición estructural. Y lo más interesante es que esta dependencia no se construyó mediante coerción. Nadie obligó a estos países a reorganizarse en torno a México. Lo hicieron porque no tenían alternativas viables en el corto plazo. Porque desarrollar infraestructura energética propia lleva décadas. Porque diversificar proveedores cuesta capital que no tienen. Porque la geografía, una vez más, no se puede renegociar. Así es como funciona el poder real en el sistema económico mundial. No necesita anuncios. Se instala cuando todos los actores comienzan a comportarse como si ya existiera. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo aquí. He visto este patrón repetirse una y otra vez en la historia económica. Cuando una región empieza a mirar hacia un solo punto para resolver su vulnerabilidad estructural, ese punto se convierte, quiera o no, en árbitro. México hoy cumple esa función, no por imposición, sino por necesidad sistémica. Y esta realidad tiene consecuencias que van más allá de la energía. Afecta negociaciones comerciales, posiciones diplomáticas y decisiones estratégicas de largo plazo. Cuando la estabilidad interna depende de un flujo externo confiable, la confrontación deja de ser una opción racional. Por eso, aunque en público se mantenga un discurso de autonomía, en privado los gobiernos ajustan su comportamiento. Modulan críticas, buscan cooperación, priorizan continuidad. No porque México lo exija, sino porque el sistema los empuja en esa dirección. Y mientras esta dependencia silenciosa se consolida al sur, hay otro actor observando todo esto con creciente incomodidad. Un actor acostumbrado a ocupar el centro del tablero energético regional y que ahora descubre que ese centro se está desplazando. Y para entender la magnitud real de este cambio, tenemos que mirar hacia el norte, porque lo que para Centroamérica y el Caribe es una necesidad, para Estados Unidos se ha convertido en un problema estratégico de primer orden. Y cuando uno gira la mirada hacia el norte, entiende por qué este cambio resulta tan incómodo para Washington. No porque Estados Unidos haya dejado de ser una potencia energética, no lo ha hecho,
sino porque ha dejado de ser el único punto de referencia. Y para un sistema acostumbrado a centralizar decisiones, perder centralidad es siempre una señal de alerta. Durante décadas, la relación energética entre Estados Unidos y México funcionó bajo una premisa tácita. México producía, exportaba y se integraba a un esquema diseñado para garantizar la estabilidad estadounidense. Esa lógica convertía a México en un socio funcional, pero nunca en un decisor. Lo que estamos viendo ahora es el fin de ese arreglo implícito. Porque cuando México fortalece su capacidad de refinación, cuando prioriza su mercado interno, cuando diversifica destinos y administra ritmos de exportación con criterios propios, introduce una variable que Estados Unidos ya no controla completamente. Y eso, desde una perspectiva estratégica, es profundamente inquietante. Washington entiende muy bien lo que está ocurriendo, mucho mejor de lo que sugieren los discursos públicos. Sabe que el sistema energético regional se volvió más interdependiente justo en el momento en que Estados Unidos enfrenta tensiones internas, infraestructura envejecida, conflictos regulatorios, presión inflacionaria y una transición energética que avanza más lento de lo prometido. En ese contexto, México deja de ser un complemento y se convierte en un factor de estabilidad externa. Y depender de un factor externo, aunque sea un socio cercano, siempre reduce margen de maniobra. Limita opciones. Obliga a negociar donde antes se imponía. Por eso no vemos confrontaciones abiertas. No vemos amenazas directas. Lo que vemos es cautela, diplomacia medida, silencios estratégicos. Porque Estados Unidos sabe que una fricción mal calculada en este momento no tendría efectos simbólicos, sino consecuencias reales en precios, cadenas de suministro y estabilidad regional. Aquí hay algo que debe quedar absolutamente claro. Este no es un conflicto ideológico. Es un ajuste estructural. Estados Unidos no está perdiendo energía, está perdiendo exclusividad. Y en el mundo de la economía política, perder exclusividad es el primer paso hacia un equilibrio más distribuido del poder. He estudiado este tipo de transiciones durante décadas y siempre siguen el mismo patrón. Al principio, el actor dominante minimiza el cambio. Luego intenta absorberlo. Y finalmente, cuando ya no puede revertirlo, aprende a convivir con él. Estados Unidos se encuentra exactamente en esa fase intermedia. Lo más revelador es que este nuevo equilibrio no surge de una confrontación directa, sino de una convergencia de necesidades. México necesita estabilidad interna. La región necesita un ancla energética confiable. Y Estados Unidos necesita evitar disrupciones que no puede permitirse políticamente. El resultado es un sistema donde nadie tiene control absoluto. Y cuando ningún actor controla completamente el sistema, quien puede equilibrarlo adquiere un poder silencioso pero decisivo. Por eso este desplazamiento no se anuncia en titulares espectaculares. Se manifiesta en ajustes técnicos, en decisiones administrativas, en acuerdos que parecen menores pero que, sumados, redefinen el tablero. México hoy participa en ese tablero no como subordinado, sino como árbitro funcional. Y sin embargo, aún hay quienes creen que el poder energético se reduce a la extracción de recursos. Nada más lejos de la realidad. Porque el verdadero punto de inflexión no está en el pozo, sino en lo que ocurre después, en quién controla el procesamiento, la distribución y el valor agregado. Y para entender por qué esa etapa es la que realmente redefine el poder, tenemos que descender un nivel más profundo, al corazón del sistema donde la energía deja de ser un recurso y se convierte en control económico. Y es precisamente ahí donde muchos análisis se quedan cortos. Porque el poder energético no se decide en el subsuelo, se decide después. Se decide en la capacidad de transformar un recurso crudo en valor utilizable, en quien controla el cuello de botella que separa la extracción de la vida económica real. México entendió esta diferencia antes de que se volviera evidente para el resto de la región. Durante años se le dijo que su rol natural era extraer y exportar, dejando la refinación, el procesamiento, la captura de valor a otros. Ese modelo garantizaba dependencia estructural, aunque se presentara como eficiencia de mercado. Lo que estamos viendo ahora es el desmantelamiento gradual de esa lógica. Cuando un país recupera control sobre su capacidad de refinación, no solo reduce importaciones, redefine relaciones de poder. Porque ya no depende de que otros transformen su recurso en energía usable. Decide ritmos, decide destinos, decide prioridades. Aquí es donde el arbitraje se vuelve tangible. No se trata de cerrar válvulas, sino de administrar flujos. Un ajuste en la carga de una refinería, una reconfiguración logística, una priorización interna bien calculada puede alterar precios regionales sin necesidad de una sola declaración política. Eso es poder silencioso.
Eso es control sistémico. He observado este fenómeno en otras economías que lograron escapar de la trampa del exportador primario. Siempre ocurre de la misma manera. El debate público se centra en costos, mientras el efecto real se manifiesta en autonomía. México hoy puede amortiguar choques externos porque procesa internamente una parte creciente de su energía. Y esa capacidad no es fácilmente reemplazable. Además, la refinación no es un proceso aislado. Arrastra consigo cadenas completas de valor: petroquímica, transporte, almacenamiento, empleo especializado. Cada uno de estos eslabones fortalece la posición del país dentro del sistema regional. No es solo energía lo que se controla, es tiempo, es previsibilidad, es estabilidad. Por eso, cuando el mercado internacional se vuelve volátil, cuando otros proveedores enfrentan restricciones técnicas o políticas, México puede sostener continuidad. Y en un sistema energético, la continuidad vale más que el volumen. Quien garantiza continuidad se convierte en referencia. Lo más interesante es que este control del valor no se ejerce de forma abrupta. No hay rupturas dramáticas. Hay ajustes progresivos que, acumulados, cambian la estructura completa del mercado. Y cuando los actores externos se dan cuenta, el nuevo equilibrio ya está en funcionamiento. Esto explica por qué el debate público a menudo va detrás de la realidad material. Se discute ideología mientras el sistema se reconfigura en silencio. Y en ese silencio, México consolida una posición que no depende de discursos, sino de infraestructura operativa. Y sin embargo, petróleo y refinación son solo una parte del cuadro. Porque el verdadero entramado del arbitraje energético moderno se extiende más allá del crudo. Incluye flujos invisibles, interconexiones técnicas y dependencias que rara vez aparecen en los titulares, pero que sostienen la vida económica cotidiana. Y para comprender plenamente ese entramado, tenemos que mirar ahora hacia otro eje fundamental del sistema, uno que opera de manera constante, silenciosa y absolutamente decisiva. Y es aquí donde el análisis se vuelve aún más revelador, porque el poder energético contemporáneo ya no se concentra únicamente en el petróleo. Se desplaza hacia redes menos visibles, pero mucho más determinantes: el gas natural y la electricidad. Sistemas que no admiten improvisación y que castigan cualquier error con consecuencias inmediatas. El gas natural es, hoy, el verdadero regulador del sistema energético regional. Alimenta centrales eléctricas, industrias, hogares y cadenas completas de producción. Y a diferencia del petróleo, no se almacena ni se redirige con facilidad. Depende de ductos, contratos de largo plazo y una sincronización casi perfecta. Quien controla ese flujo controla el ritmo de la economía. México ocupa una posición geográfica y técnica única en este entramado. Funciona como punto de tránsito, de conversión y de redistribución. No solo recibe gas, lo canaliza, lo transforma en electricidad y lo integra a una red que sostiene a múltiples economías simultáneamente. Cuando esa red se mantiene estable, nadie la nota. Cuando se altera, el impacto es inmediato. La electricidad, por su parte, es aún más implacable. No admite pausas. No se puede almacenar a gran escala sin costos elevados. Cada segundo exige equilibrio entre oferta y demanda. Y ese equilibrio, en buena parte de la región, depende de interconexiones donde México actúa como nodo central. Aquí es donde el arbitraje se vuelve completamente técnico. No hay decisiones políticas visibles, solo ajustes operativos que determinan quién recibe energía, en qué momento y a qué costo. Y esos ajustes, aunque parezcan menores, definen la competitividad de industrias, la estabilidad de precios y la viabilidad de políticas públicas. He visto cómo economías enteras se desestabilizan por fallas en estos sistemas. Y he visto también cómo la existencia de un nodo confiable puede evitar crisis que, de otro modo, serían inevitables. México hoy cumple esa función estabilizadora, no por benevolencia, sino porque su infraestructura y posición lo colocan ahí. Lo más significativo es que esta red invisible crea dependencias que no se discuten públicamente. Se asumen. Empresas invierten. Gobiernos planifican. Hogares consumen. Todos bajo el supuesto de que el flujo continuará. Y cuando un país se convierte en el garante implícito de ese supuesto, su influencia se extiende mucho más allá de la energía. Porque entonces ya no se trata solo de gas o electricidad. Se trata de crecimiento económico, de empleo, de estabilidad social. Y quien puede influir en esos factores, aunque sea indirectamente, ejerce un poder que no necesita imponerse. Este es el tipo de poder que rara vez se reconoce en los discursos, pero que todos respetan en la práctica. Y es precisamente por eso que resulta tan difícil de confrontar.
No hay un enemigo visible, solo una estructura de la que dependen demasiadas cosas al mismo tiempo. Y sin embargo, incluso este poder técnico, silencioso y estructural, fue subestimado durante años. Muchos asumieron que México nunca lo usaría como palanca estratégica, que se limitaría a operar el sistema sin cuestionarlo. Esa suposición, como tantas otras, resultó ser profundamente equivocada. Y cuando las suposiciones colapsan, lo que sigue es siempre el mismo proceso: reajuste, sorpresa y, finalmente, reconocimiento tardío del error. Porque el verdadero problema no fue que México cambiara, sino que otros nunca entendieron la magnitud de la posición que estaba construyendo. Y para comprender cómo se produjo esa subestimación, y porque sus consecuencias son ahora inevitables, tenemos que examinar el error histórico que permitió que este arbitraje emergiera sin resistencia. Y aquí es donde el análisis se vuelve incómodo para muchos, porque lo que ocurrió no fue un accidente ni una sorpresa imprevisible. Fue el resultado directo de un error intelectual persistente: subestimar la capacidad de México para actuar estratégicamente dentro de un sistema que conocía mejor que nadie. Durante años, la narrativa dominante describió a México como un actor reactivo, un país obligado a adaptarse, a responder a presiones externas, a aceptar reglas impuestas desde centros de poder más grandes. Esa narrativa no solo era simplista, era funcional. Permitía a otros diseñar políticas asumiendo que México nunca saldría del papel asignado. Ese fue el error. Porque mientras el debate público se concentraba en discursos, México trabajaba en capas menos visibles: infraestructura, regulación, logística, formación de cuadros técnicos. No buscaba confrontar el sistema, buscaba operarlo mejor. Y quien opera mejor un sistema termina influyendo en él, incluso sin declararlo. Muchos analistas confundieron prudencia con pasividad. Creyeron que la ausencia de gestos grandilocuentes equivalía a ausencia de estrategia. No entendieron que el verdadero poder no se exhibe. Se construye lentamente, se consolida en silencio y se vuelve evidente solo cuando ya no puede ignorarse. He visto este patrón repetirse en la historia económica. Los actores dominantes suelen proyectar sus propias limitaciones sobre los demás. Asumen que nadie más piensa en términos estructurales, que nadie más planifica a largo plazo. Y cuando descubren que estaban equivocados, el margen de corrección ya se ha reducido drásticamente. Eso es exactamente lo que estamos presenciando ahora. Los países que daban por sentada la disponibilidad energética mexicana se enfrentan a una nueva realidad. México no solo suministra, administra. No solo responde, decide. Y esas decisiones, aunque técnicas, tienen consecuencias políticas inevitables. El error fue creer que México nunca usaría su posición como palanca. Pero el verdadero error fue no entender que esa palanca ya existía, independientemente de si se usaba de manera explícita o no. La estructura estaba ahí, solo faltaba reconocerla. Y cuando finalmente se reconoce, ya no se puede deshacer sin costos enormes. Porque desmantelar una dependencia estructural requiere tiempo, capital y alternativas que no se crean por decreto. Por eso, quienes hoy hablan de corregir esta situación se enfrentan a un problema mucho más profundo. El sistema ya se reorganizó. Este reconocimiento tardío explica la reacción contenida que vemos ahora. No hay alarmismo público, pero sí preocupación privada. No hay confrontación abierta, pero sí recalibración silenciosa. Todos entienden que el margen de maniobra se estrechó. Y sin embargo, incluso ahora, muchos siguen interpretando este fenómeno con categorías equivocadas. Creen que el poder real se mide en términos tradicionales: coerción, imposición, dominio directo. No ven que el arbitraje energético opera bajo una lógica distinta, mucho más estable y difícil de revertir. Porque cuando un país se convierte en el punto donde se equilibran las vulnerabilidades de otros, no necesita imponer nada. El sistema mismo impone las limitaciones. Y esto nos lleva a una conclusión aún más profunda, una que va más allá de México y de la región. La forma en que se ejerce el poder en el siglo XXI ya no responde a los modelos clásicos. Responde a estructuras económicas que recompensan la estabilidad, la previsibilidad y la capacidad de absorber crisis. Y para entender por qué este tipo de poder resulta más duradero que cualquier despliegue de fuerza tradicional, tenemos que dar un paso más y comparar estas dos lógicas de influencia en el mundo contemporáneo. Y cuando uno compara este tipo de influencia con las formas tradicionales de poder, la diferencia es contundente. El poder militar se exhibe, se confronta y, con frecuencia, se desgasta. El poder energético estructural, en cambio, se integra al funcionamiento cotidiano de las economías. No necesita imponerse, se vuelve indispensable.
He dedicado gran parte de mi vida a estudiar imperios, y todos cometen el mismo error. Confunden la capacidad de intervenir con la capacidad de sostener. El poder militar puede alterar un escenario rápidamente, pero rara vez crea estabilidad duradera. El arbitraje energético opera bajo la lógica opuesta. Avanza despacio, pero una vez consolidado, es extremadamente difícil de desmantelar. México hoy ejerce un tipo de poder que no genera resistencia inmediata porque no se percibe como amenaza directa. Nadie ve tanques, sanciones ni ultimátums. Lo que ven es continuidad, flujo, previsibilidad. Y eso es precisamente lo que lo vuelve tan eficaz. Porque las economías modernas dependen más de la estabilidad que de la fuerza. Cuando un país se convierte en el garante implícito de esa estabilidad, sus decisiones adquieren un peso que no necesita dramatización. Ajustar una variable técnica puede tener más impacto que una declaración política. Y lo más importante, ese impacto se siente de manera interna en los países dependientes, no como presión externa. Por eso este tipo de poder genera autocontrol. Los actores ajustan su comportamiento para no perturbar el sistema del que dependen. No porque alguien los obligue, sino porque el costo de hacerlo sería asumido por sus propias economías. Esa es la forma más eficiente de influencia, aquella que se internaliza. Además, el poder energético no se agota con facilidad. No requiere despliegues constantes ni legitimación pública permanente. Se sostiene mientras la infraestructura funcione y mientras el sistema continúe operando alrededor de ese nodo central. Y hoy, esa infraestructura ya está en su lugar. He visto cómo potencias militares pierden influencia en cuestión de años cuando sus intervenciones generan desgaste económico y político. Pero también he visto cómo países que controlan flujos críticos mantienen relevancia durante décadas, incluso sin buscar protagonismo. Esto es lo que muchos aún no comprenden. México no necesita demostrar su poder. El sistema ya lo reconoce. Y ese reconocimiento se refleja en decisiones silenciosas, inversiones que se reubican, alianzas que se moderan, discursos que se suavizan. Y cuando el poder se ejerce de esta manera, se vuelve extraordinariamente resistente. No depende de liderazgos individuales ni de ciclos electorales. Depende de estructuras físicas y económicas que no se desarman por voluntad política. Por eso, quienes buscan interpretar este fenómeno como algo temporal están mirando en la dirección equivocada. No estamos ante un momento coyuntural, sino ante una transformación en la forma en que se organiza el poder regional. Y cuando esa transformación se consolida, lo que sigue no es una confrontación, sino una reconfiguración completa del mapa. Un mapa donde algunos países descubren que su posición ya no es la misma, y donde nuevas jerarquías emergen sin necesidad de proclamarse. Y para entender hacia dónde se dirige ese nuevo mapa, y porque ya está influyendo en decisiones que aún no se anuncian públicamente, tenemos que observar el último movimiento de esta secuencia. Porque el sistema no solo cambió, ya está avanzando hacia su siguiente fase.